Hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a estas reflexiones de Cuaresma. El día de ayer, miércoles, se hizo el inicio de la Cuaresma. Iniciamos la Cuaresma con un día que tiene un nombre muy peculiar, miércoles de ceniza. Ese día es el que da arranque a este tiempo de gracia y a este tiempo de conversión. Muchas de las figuras que andan ahorita en las redes sociales hablan de un período, de un calendario, de una carrera, de un camino. Y sí, efectivamente, es un camino de conversión. Son 40 días que nos van a acercar a la Pascua del Señor. Pero antes nos van a acercar a su pasión, a su muerte y a su resurrección. Y es aquí donde debemos de hacer estas reflexiones. El día de ayer, miércoles de ceniza, lleva ese nombre muy singular. Así se le conoce. Pero ¿qué significa el miércoles de ceniza? Aparte de dar inicio a este periodo de conversión. ¿Qué significa la ceniza? La ceniza la escuchamos en algunos relatos bíblicos, pero yo creo que el relato bíblico más interesante que escuchamos es el relato donde el profeta Jonás va a aquella gran ciudad que es Nínive y empieza a proclamar que Nínive será destruida. Jonás no quería ir porque sabía que Nínive era una ciudad que tenía un alto índice de violencia. Era una ciudad que mataba profetas. Así es como lo narra. Por lo tanto, él hizo hasta lo imposible por no ir. Tanto que por estar huyendo fue echado por la borda de un barco, fue tragado por una ballena, permaneció un tiempo ahí, tiempo de reflexión, y fue expulsado cerca de la orilla. Después decide ir porque se da cuenta que ya no puede hacer otra cosa más que ir a Nínive. Y aquí es donde empieza lo interesante. Él, cuando empieza a recorrer la ciudad, empieza simplemente a gritar: conviértanse, que Nínive será destruida. 3 días le bastaron de caminata para que la gente lo escuchara, para que la gente le pusiera atención a su mensaje. Serán destruidos. Llega a oídos del rey y el rey obedece esa advertencia de ese hombre que andaba gritando en las calles: conviértanse o serán destruidos. ¿Qué es lo que hace este rey? Este rey decreta día de duelo. ¿Qué es lo que dice? Todo hombre, adolescente y niño que se vista de sayal. El sayal es una ropa, es un chaleco que se utiliza en la parte de abajo de la ropa, que tenga contacto con la piel, que es áspero. Y esa genera una mortificación para la carne. Genera una incomodidad para la carne. Pero no nada más fue el vestirse de sayal, sino fue el sentarse sobre cenizas. El sentarse sobre cenizas recuerda la debilidad de la carne. Recuerda: el polvo somos y en polvo nos convertiremos. Otro relato que encontramos también es el de Job. Job, cuando es tocado por Satanás, donde le es quitado todos sus bienes, donde le es quitado toda su pertenencia y es atacado en el cuerpo con aquellas llagas tan incómodas que lo hicieron hasta un ser deforme, él decide sentarse también sobre ceniza, recordando ese momento de penitencia, ese momento de decir: Señor, aquí estoy. Esos
personajes bíblicos que nos hablan sobre la ceniza es el mismo lenguaje y es el mismo efecto que tenemos hasta el día de hoy. ¿Qué nos debe de recordar la ceniza? Ese momento de penitencia. En la actualidad podemos darle algunos otros elementos, pero sin embargo vamos a hablar nada más de unos cuantos. ¿Cuál es el sentido de la ceniza en nosotros? ¿Qué sentido le debemos de dar a la ceniza en la actualidad? A lo mejor no es sentarnos sobre ceniza como lo encontramos en los textos bíblicos, pero sí el tener ese contacto con la ceniza. Porque una de las primeras cosas que la ceniza nos recuerda es ese tiempo de penitencia. Reconocer que somos pecadores y que hemos ofendido a Dios y al prójimo. ¿Qué es el pecado? El pecado no es ofender a Dios. El pecado es quitar los ojos de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, todos los días, dicen los textos, salía a hablar con el Padre. Se perdía de madrugada. Tenía ese contacto con Él, por lo tanto era una persona que no quitaba los ojos del Padre. Cuando nosotros llegamos a quitar los ojos del Padre, tenemos que ponernos en algún lado. Y por lo regular son en las cosas del mundo. Es ahí donde desviamos nuestra mirada y es ahí donde nos alimentamos de otra cosa o de cualquier cosa que no sea Dios. Ese es el pecado. ¿Qué nos alimenta el mundo? Eso es lo que nos desvía del camino de Dios. Por eso la ceniza nos recuerda esa desviación que hemos tenido para con el Padre y también para con el hermano. ¿Qué más nos significa la ceniza? Manifestarnos ante la comunidad nuestro sincero arrepentimiento. Y aquí hay que hacer esta observación ante la comunidad y no ante la sociedad. ¿Quiénes son la comunidad? Nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos en formación, aquellos que profesan nuestra fe o incluso aquellos que aunque no profesando nuestra fe, creen en Dios. Ante ellos hacemos ese signo de un sincero arrepentimiento. ¿Qué otra cosa nos significa la ceniza? Es pedir a la iglesia que haga esa oración por nuestra conversión. Cuando yo veo al hermano que es portador de la ceniza, reconozco que esa persona tuvo un desvío para con sus actividades para con Dios. Hay que orar por él. Ese es el signo visible de la oración comunitaria para con el hermano. Pedir que el Espíritu de Dios, que Dios le envíe la fuerza, que el Espíritu Santo empiece a trabajar en él para que tenga esa fortaleza de conversión y de arrepentimiento. ¿Qué más nos significa la ceniza? Es manifestar públicamente nuestro compromiso al cambio. Ya dijimos que nos reconocimos pecadores. Ya dijimos que manifestamos un sincero arrepentimiento. Y ya estamos manifestándonos ante la comunidad que oren por nosotros. Hoy estoy mostrando ese cambio. También es el comprometernos. Ese signo visible, o a lo mejor invisible, porque no nos pusieron la cruz en la frente, sino nos esparcieron la ceniza aquí en la crisma. Entonces es ese compromiso de hacer la penitencia correspondiente por nuestros pecados.
cada quien en su medida irá sabiendo cómo hacer esa penitencia, en qué momentos, en qué tiempos. Porque la penitencia viene de esa manifestación, de ese pedir a la iglesia y de ese compromiso que tenemos para remendar nuestras acciones. Y por último, estar dispuestos a recibir el sacramento de la reconciliación. Ese confesarme pecador, ese confesarme que soy una persona débil, ese confesarme y reconocer que en un momento dado tengo esa opción de acercarme al Padre. Ese momento de reconciliación es el que yo debo de tener presente en todas mis manifestaciones de compromiso, de manifestación hacia los demás, de pedir a la iglesia su oración, de reconocerme en la debilidad. Esa reconciliación es básica para poder entrar libres, livianos, sin la carga que traía antes de ese tiempo de conversión. Hermanos, estamos en un tiempo de gracia. Estamos en un tiempo en el que se nos da la oportunidad de reconciliarnos con el Padre, de reconciliarnos con el Hijo y de pedir al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que more en nosotros y que nos dé esa fortaleza, que nos dé esa guía, sobre todo que nos dé la luz en este tiempo de reconocimiento. Hermanos, Dios los bendiga.